Con nuestra primera mesa del día y les voy a presentar a quien va a moderar y organizadora de la mesa, que esta mesa tiene por nombre Niños y Niñas y Adolescentes y Participación Política. La organizadora es Gabriela Piña. Gabriela es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es doctora en antropología por el London School of Economics y es académica de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor. Así es que puede comenzar. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a la primera mesa sobre el espacio político que ocupan las niñeces, las conversaciones políticas de las niñeces. Y acá vamos a comenzar con la primera presentadora, que es María Paz Trevilcock, quien es académica de la Universidad de O'Higgins. Y ella es socióloga y también es doctora en sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante, María Paz. Muchas gracias, Gaby. Hola a todas y a todos. Bueno, yo no vengo del mundo de las infancias, así que esto es algo nuevo para mí. Vengo más bien del mundo urbano, pero les quiero presentar los primeros resultados de una investigación que está en curso. Es una investigación que estamos haciendo en la línea de violencia estructural y violencia criminal del Biodemos. Y que yo la titulé Nacer y vivir en campamentos, los significados del hábitat informal en las niñas y niños de Batuco. ¿Ya? Nosotros en el Biodemos definimos este territorio de asentamiento informal, que ustedes saben, bueno, estamos en una región que, donde el tema de los asentamientos informales está crítico. Y nosotros definimos ese territorio como un territorio de investigación. Entonces llevamos alrededor de 2 años, casi 3, haciendo investigación de diferente tipo en este trío de asentamientos informales que están localizados en la zona de Batuco, en Lampa. Es un sector periurbano que tiene mitad de suelo urbano, mitad de suelo rural. Y en este sitio se emplazan 3 campamentos distintos que funcionan como con organizaciones distintas, con dirigencias distintas, y que se formaron básicamente al alero del estallido social y que se fueron consolidando en la pandemia. Estos campamentos fueron de alguna forma semi-planificados. Apareció este terreno o la disposición de este terreno y las personas, principalmente de Batuco, pero también de otros lugares, empezaron a llegar a este lugar. El lugar se fue como planificando, ¿no es cierto? Llevaron a un topógrafo, hicieron calles, lotearon los sitios más o menos de forma regular, y la gente empezó poco a poco a asentarse en estos diferentes asentamientos que ellos fueron limitando y produciendo, en el fondo produciendo las calles, los espacios, los nombres, los cierres. Y bueno, el año, bueno, en realidad entre el año pasado y este año, ya que llevamos harto tiempo en este lugar, nos hicimos la pregunta de qué pasaba con los niños, ya niños que ya llevaban más o menos 5 años viviendo en este lugar, lo cual significa una parte importante de su ciclo vital. Entonces quisimos preguntarnos cómo significan este espacio en el contexto de la niñez, ¿ya? Y un primer elemento como importante de esto tiene que ver como con el enfoque. Cuando hablamos de niñez y de territorio, la literatura, ¿no es cierto?, siempre nos habla de esta tarea pendiente de los intereses de los niños en la planificación urbana, como si bien Lina lo graficó muy bien el enfoque de derechos y las subjetividades diferentes de los niños. Se considera muy poco a los niños en la planificación de los territorios, a pesar de que son unos usuarios bastante relevantes de lo que es el espacio público. Pero en general la producción del espacio es bastante como adultocéntrica.
Y por otro lado, cuando hablamos de territorios informales, es como insoslayable hablar desde el enfoque de los derechos de los niños, porque la situación de informalidad per se es una vulneración al derecho del bienestar, ¿no es cierto? Y a la construcción del bienestar social y la construcción, en el fondo, bueno, de las ciudadanías de derecho. Entonces, básicamente, este enfoque ilumina la investigación porque finalmente a través de la forma como los niños perciben el espacio del campamento, es que yo me hago la pregunta por cómo esa construcción cotidiana del espacio y cómo esa percepción cotidiana del espacio va a incidir en la formación de ciudadanías a futuro. Bueno, como les contaba, esto es una investigación en curso, que además hemos tenido que transformar bastante a lo largo del tiempo por diferentes razones. Nosotros pensábamos al principio hacer talleres con los niños y niñas del lugar, pero el terreno hoy día tenemos, bueno, en una situación súper difícil porque están con orden de desalojo judicial. Entonces están en un proceso judicial súper complicado que nos impidió como seguir haciendo terreno. Así que también optamos por entrar al terreno desde otra entrada, desde entrevistas, en el fondo, a estas diadas de padres, madres, incorporando elementos más elicitivos y técnicas más proyectivas, como los dibujos, con el trabajo de los niños. Pero actualmente tenemos pausado un poco el trabajo de campo y vamos a seguir trabajando en otro campamento de la misma zona de Batuco, pero que no está con orden de desalojo por razones éticas, por supuesto, que nos impiden como seguir haciendo el trabajo ahí, por lo menos por ahora. Entonces, el primer elemento que es bien importante entender como la relación entre este hábitat, la pobreza y la exclusión, es que la llegada principal de las personas a este sector tiene mucho que ver con superar condiciones de hacinamiento y superar como condiciones de mucha precariedad material que se asociaban a las formas anteriores de habitación que tenía que ver con arrendar. ¿Ya? O sea, el campamento de alguna forma, con su vertiente de informalidad, abre un espacio para que las familias logren independencia de sus familias de orígenes y superen varias situaciones de allegamiento, pero también abre un espacio para que las familias se puedan instalar en, entre comillas, mejores condiciones de habitabilidad en términos por lo menos de espacio, ¿ya? Y hay que entender que todo esto coincidió en el fondo con la época de la pandemia, en los retiros de los 10%, que finalmente fueron los que permitieron como movilizar y materializar las condiciones de la construcción de las viviendas, ¿ya? Y de poder, en el fondo, que las familias de alguna forma construyeron sus viviendas pensando en sus propias necesidades habitacionales. Entonces, este campamento, como yo les decía, se empezó a producir tomando en cuenta como un horizonte y una racionalidad bastante estratégica en términos de que la expectativa de las personas respecto a este campamento es lograr la formalización de la vivienda en el lugar, ¿ya? Y por lo tanto, toda la planificación del espacio se hizo pensando en lograr una radicación en el mismo lugar, y por eso se pensaron las calles, en el fondo se pensaron lugares como plazas, y hay un deseo en el fondo de los papás de construir ciertos espacios para y por los niños, ¿ya? Uno de los espacios más importantes es la sede, que es un espacio comunitario que lo posibilitó la organización Techo, y donde hay una vida bien activa con trabajos, con capacitaciones, celebraciones, y que en el fondo es un espacio particularmente lindo para los niños, y que tiene, un espacio que se usa como cancha de fútbol, pero que en el fondo en este espacio informal, si bien hay como toda una deseabilidad de contar con espacios para los niños, es bastante difícil conseguirlos, porque la vida cotidiana en Batuco es una vida, es un asentamiento informal, por lo tanto hay mucho barro, cuando llueve los niños no pueden ir al colegio, los autos no pueden salir,
La gente no puede salir de sus casas porque es un terreno arcilloso, es un terreno que se llena de agua, y también es un terreno bastante inhóspito en el verano. Hay mucho sol, hay muy pocos árboles, hacen por lo menos no sé, 3-4 grados más que en Santiago en verano y 3-4 menos que en Santiago en invierno. Entonces, es un espacio que presenta hostilidades para los niños. Y ellos lo ven así, o sea, ellos ven la tierra, ellos ven los peladeros, y en el fondo significan la tierra como algo negativo, como algo que no les gusta. Incluso como los espacios más privados, como pueden ser sus casas, tampoco les gusta esta sensación como del peladero. Y eso lleva como la posibilidad de poder construir espacios más públicos para los niños, espacios como de uso y goce de niños, como plazas, con juegos, ha sido muy difícil porque es un sector que cuenta con muy pocos recursos y con muy poca llegada de las instituciones estatales. Entonces, el campamento no tuvo ningún contacto con los municipios hasta que fue el catastro de campamentos del año 2022, y no llegaba ningún agente estatal al lugar, lo que hacía que todo el espacio que se produjera fuera un poco desde los mismos habitantes. Y las coordinaciones son difíciles porque los campamentos tienen un espacio, es un espacio de tránsito y permanencia. Ya, sí, me avanzo más rápido. Y en ese tránsito, permanencia, cambian las personas, cambian los vínculos, cambian las redes. Por lo tanto, hay una añoranza por espacios públicos para los niños, pero en realidad los espacios de juego y los espacios propios para los niños son al interior del hogar. Y son ahí donde los niños juegan y se ponen piscinas y se ponen, no sé, plaza. Porque, de alguna forma, el campamento también presenta como una serie de amenazas para los padres, porque a nivel físico, porque hay barro, porque hay falta de áreas verdes, porque llegó la droga, porque hay prostitución, porque hay muchos extranjeros que han producido balaceras, no sé qué. Porque a nivel institucional también hay mucha ausencia de instituciones, no llega Carabineros, no llega el municipio, hay mucho estigma, hay situaciones de maltrato a nivel de los colegios o a nivel de la participación en centros de salud. Y porque también existe esta idea de que el horizonte para poder ingresar a una vivienda o para poder hacer llegar a una vivienda formal es tremendamente imposible desde el punto de vista de la política de vivienda y las garantías de la política de vivienda entrega para que ellos puedan acceder a la vivienda. Sin embargo, esa inseguridad no es lo mismo para los niños. Los niños pueden en el fondo empezar, o sea, piensan lo peligroso no solamente como sus padres, pero sí lo significan. Ahí entran como en tensión y en una continuidad un poco con lo que piensan los padres, pero también con elementos propios de lo que ellos ven en el día a día, de espacios donde no se puede ir porque son peligrosos, de situaciones que son complejas como la lluvia, y eso claramente genera como impacto en lo que mostraba la presentación anterior, ¿no es cierto?, en cómo yo me imagino a futuro. Y en estas condiciones como de informalidad, al contrario de niños o jóvenes que tienen como este horizonte más ilustrado por el hecho de entrar a la universidad, las imágenes de futuro de los niños están bien mediadas por esta mirada adultocéntrica y por una relación también como de mucho cuidado. Los padres se convierten como en un referente demasiado importante en la construcción del futuro de los niños, y en la construcción como de sus horizontes de vida. Entonces, cuando ellos hablan del futuro, hablan, por ejemplo, de que se quieren quedar en ese territorio, de que quieren hacer sus casas ahí, de que quieren que llegue más naturaleza, patos, lagunas, y que les gustaría trabajar en cosas que pudieran cuidar a sus papás, como ser bomberos, ser enfermera. Entonces, en el fondo hay una sensación de como mucha reciprocidad con el vínculo paterno en términos de devolver ese cuidado que hoy día le están trayendo. Entonces, para terminar, en el fondo, hemos levantado algunas hipótesis que tienen que ver un poco como cómo se construye ciudadanía en estas niñeces y como cuál va a ser el efecto a largo plazo.
Porque lo que hemos observado de que este espacio informal es un espacio autoconstruido donde opera una racionalidad bastante neoliberal en términos de que yo como ciudadano he tenido como que proveerme de vivienda porque el Estado ha sido incapaz de poder entrar y de poder proveer esta vivienda. Entonces la pregunta es cómo esa construcción que han tenido sus padres del derecho a la vivienda va a impactar en la construcción de ciudadanía de estos niños en el largo plazo. Eso. Sí, perfecto. Muchas gracias, María Paz. Un aplauso. Damos la bienvenida a Javiera Roa, quien es trabajadora social y candidata a doctora en sociología en la Universidad Alberto Hurtado. Ya, buen día. Me llamo Javiera y como la Gaby les decía, estoy estudiando el doctorado en sociología. Estoy en la última parte, donde uno tiene que vérselas con sus resultados y tratar de decir algo coherente. Entonces, para mí es bien importante este momento porque ustedes me van a ayudar, ¿sí? Como a poner en orden mis ideas, ver si esto tiene algún sentido. Así que, bueno, vamos. Hoy día les voy a contar un poco del contexto de mi investigación. Yo trabajé como trabajadora social casi 7 años con niños y niñas que tienen familiares en conflicto con la justicia. Trabajé acá en Chile, en Panamá, en Argentina, en Guatemala. Y esta experiencia, bueno, fue para mí de alto impacto en muchos sentidos y quise entrar al doctorado a hacerme cargo un poco de todo lo que habían movilizado esos 7 años de trabajo como trabajadora social. Entonces les voy a contar un poco de este contexto, la metodología de investigación y voy a profundizar en cómo los niños y niñas perciben sus entornos y este tema de la discusión por cómo podemos cambiar las cosas. Entonces aquí algunos datos, cerca de 12 millones de personas se encuentran privadas de libertad en el mundo. Las cárceles, como sabemos, están sobrepasadas en su capacidad y existe cada vez más la idea de que encarcelarnos va a hacer bien como sociedades. En Chile, además, ha crecido en los últimos años, a pesar de que decíamos, bueno, quizás con este gobierno van a bajar los encarcelamientos, siguieron creciendo. Cuando yo inicié mi proceso doctoral, las cárceles estaban a un 99% de capacidad. 4 años después tenemos las cárceles a un 160% de capacidad. Y esto es súper importante para mi investigación, que hay investigaciones previas que nos muestran que las familias de las personas privadas de libertad no se distribuyen por toda la ciudad en general, y eso pasa en varios países, sino que se concentran en ciertos territorios. Y yo estoy en uno de esos territorios donde se concentran las familias de las personas privadas de libertad. En América Latina y el Caribe se estima que entre 1.700.000 y 2.300.000 de niños y niñas tienen a su papá o a su mamá en prisión. No consideramos aquí tíos, tía, abuelo, hermano, ya que igual podrían ser relaciones significativas. En Chile se estima que son cerca de 60.000 niños y niñas, y Chile es el único país de América Latina y el Caribe que tiene un programa que atiende especialmente a esta población, el programa Abriendo Caminos, que lamentablemente con la nueva ley de garantías se vio constreñido en sus posibilidades más que potenciado en sus posibilidades. Ya está toda una incertidumbre de qué va a pasar con el Abriendo Caminos. Bueno, y como dice ahí en la cita, los niños y las niñas suelen ser poco atendidos en la investigación social a propósito de los efectos del encarcelamiento. Yo estoy trabajando en un territorio, esa parte rojita que se ve en el mapa es la concentración de viviendas sociales en la comuna donde yo estoy trabajando, y yo trabajo justo en ese cuadradito de ahí, el más rojito. Es una zona de muchas viviendas sociales que se comenzaron a construir como a propósito de la reducción del déficit de vivienda. Son viviendas muy pequeñas, donde hay muy alta densidad habitacional. Y estos barrios donde se cruza la presencia de narcotráfico, muy poca articulación de organizaciones sociales, y donde la población que habita es principalmente mujeres y jóvenes.
Bueno, ahí a la izquierda hay un dibujo, se ve en el dibujo la autopista, porque en general los barrios periféricos colindan en Santiago con la autopista. Se ven unos cables, hay muchos cables en el barrio, los niños tienen esta conciencia del riesgo de los cables, mucha historia de los que murieron electrocutados, las zapatillas colgando, esos rojitos son zapatillas, y las viviendas, que son eso negro que puso ahí Svok en su dibujo. Para hacer mi investigación, yo me alié a organizaciones territoriales. Me alié a un club social, cultural y deportivo que se llama Alex Núñez. Alex Núñez es una persona que murió en el marco de la revuelta social y testigos vieron a la policía golpeándolo antes de su muerte. El caso de Alex Núñez sigue impune. Y en el territorio se armó una asamblea, una olla común, y empezaron a hacer actividades con niños y niñas, y ellos decidieron tomar el nombre de Alex Núñez en memoria de Alex Núñez. El club hoy día convoca a más de 80 niños y niñas y trabaja mancomunadamente con un club del adulto mayor. Entonces yo me asocié a ellos, a ellas, para trabajar en el territorio. Empecé el 2022 con la revisión de literatura, el 2023 y 2024 estuve en trabajo de campo, hice 2 años de etnografía y desde el año pasado empecé a escribir y sigo escribiendo. Esperemos hasta no tanto tiempo más. Hice una etnografía donde activé un espacio en alianza con las organizaciones comunitarias para trabajar con los niños y las niñas. Ellos querían tener una ludoteca. Y yo quería tener una investigación doctoral, entonces les dije, ¿qué tal si yo hago mi investigación doctoral habilitando esta ludoteca? Y ellos ya disponían de algunos juegos que habían comprado con un proyecto. Yo hice un juegotón, recolecté juegos, libros entre amigas que tenían hijos que ya no lo usan, y tenemos un montón de juegos, tenemos más de 40 tipos de juegos de mesa, nos conseguimos mobiliario, y habilitamos un espacio, yo le digo una atmósfera de investigación, ¿sí? Donde ponemos aromaterapia, donde se cocinan cosas ricas por parte del Club del Adulto Mayor. Entonces habilitamos un espacio para trabajar afectivamente esto que podía aparecer, que en ocasiones podía ser doloroso. ¿Sí? Para mí yo ya sabía que podían pasar cosas tristes. Entonces, ¿cómo habilitar un espacio para ir explorando una pregunta a propósito de nuestra vida cotidiana en el territorio sin pasar a llevar, ¿cierto? Donde podamos hablar y hacer lo que queramos. Entonces, los niños y las niñas vienen y ellos pueden decidir qué van a hacer en el espacio. No, hoy día yo quiero pintar, perfecto, se le pasan materiales para que pinten. No, yo me quiero sumar a la actividad que trajiste tú, que en general son las que tributan a mi investigación, y ellos están en plena conciencia de que yo estoy haciendo una investigación. Bueno, aparte hubo entrevistas a familiares, entrevistas a actores de lo que yo llamo régimen punitivo penitenciario y observación participante, entrevistas colectivas con los niños y las niñas. En el proceso han participado 37 niños y niñas. Ahí los cuadraditos están en 2 colores porque los que son más oscuros son los que se sumaron desde el primer año y los más claritos son los que se sumaron el segundo año. Y son en general niños y niñas que van el fuerte está entre los 6 y los 13 años. ¿Ya? Hay más o menos paridad entre niños y niñas y casi todos son del club de fútbol. Y los que no son en general son los hermanitos más pequeños o hermanitas más pequeñas de los que sí están en el club de fútbol, y en general ellos se fueron invitando entre ellos, o sea, como unos vinieron, después trajeron a otro, y es un espacio donde los niños y las niñas circulan acompañados por ellos mismos, o sea, ellos se van a buscar, ellos vuelven. Entonces yo pongo una hora de inicio, pero las cosas no inician a la hora de inicio que yo puse, sino a la hora que los niños van llegando y todo eso acomodo. Entonces, voy a un poco explorar esta pregunta respecto de cómo perciben los niños y niñas su entorno a la sombra de este régimen punitivo penitenciario. Y para eso voy a utilizar o contarles un poco de 5 dispositivos metodológicos que utilizamos. El primero, que fue solo una sesión, que trabajamos la idea de por qué ellos protestarían. Y les voy a contar ahí un poco de eso. El segundo es un mapeo que hicimos. Nos tomamos para ese mapeo 3 semanas. Abajo hay una foto de un taller de fotos. Ese taller de fotos nos tomamos 5 semanas.
donde están haciendo ahí los chiquillos una banda presidencial, jugamos a ser presidentes, ese duró una semana, y lo de acá es un libro que coprodujimos con los niños y niñas ahora al final del proceso de investigación. En eso nos tomamos 5 semanas para saber qué es lo que ellos querían contar de todo lo que habíamos vivido en estos 2 años, ¿ya? Y ese es como el último producto. Entonces, aquí está el mapa. No sé si se ve tan bien el mapa, pero los niños y niñas en general registraron espacios relevantes del territorio, como abajo la autopista, que para ellos es súper importante la autopista, porque en general al borde de la autopista hay mucha basura, hay una pasarela que está lleno de historias de muerte, como el borde donde se acaba la vida es la autopista. Después hay pocos árboles en el barrio, entonces ahí están bien grandes los árboles que hay. Viviendas, está el centro de salud, está el colegio, pero está solo el jardín del colegio, como el preescolar. Y está lleno de canchas con rayitas. Si se fijan, esas son las canchas rotas, las que no se pueden usar. Y las canchas estas canchas son las que se han recuperado por el trabajo del club. Y esta de acá es la sede. Sí, ya me queda menos. ¡Oh, ándale, ya! Bueno, voy a hacer un zoom. Por ejemplo, este es el pedacito del mapa de abajo, donde está lo que ocurre en las viviendas, ¿ya? Y esto es una primera cosa interesante, que es esta idea que plantea a los niños y niñas que la policía y los traficantes están en mi casa, ¿sí? Como esta indiferenciación de la acción de las policías y del tráfico en lo intradomiciliario, lo que también muchas veces está enlazado a las prácticas de sus familias. Entonces existe este ensamblaje entre prácticas de violencias de los distintos agentes que se intersectan en ciertos momentos en la vida de los niños y niñas, generando una alta complejidad afectiva y distintos tipos de respuesta para ellos también. Entonces aquí, por ejemplo, ellos eligieron los iconos de balacera, eligieron de violencia contra la mujer, de maltrato a los niños, de alimentación, este es el icono de policía corrupta. Aquí no hay agua, no hay luz, la autopista, la basura, el alcohol, aquí hay maltrato de la policía, adultos que trabajan mucho y peligro. Habían iconos de afectos, por ejemplo, y en las casas no apareció ningún icono de afecto. Aquí les traje una cita de Sol, que tiene 10 años. Dice, lo que no me gusta de aquí es que mi tío es traficante y trafica en mi casa. Y un día los carabineros vinieron a ver a mi hermana, porque mi hermana también traficaba. La vinieron a ver y querían entrar a la casa y ver todo lo que teníamos. Y estaba mi hermana escondida, y a mi tía también la venían a ver. Y yo le pregunté, ¿y qué hicieron ustedes cuando eso pasó? Nada, no los dejamos entrar porque mi mamá les dijo, ¿por qué tienen que venir aquí si mi hermana no vive aquí? Mi hermana no vive aquí, vive en la calle. Tía, y después mi tío dejó de traficar. Ya, por cosas de tiempo voy a avanzar un poquito más rápido. Este es un relato que hacen Betsabe y Noemí, 2 niñas que también participan en la ludoteca, donde me cuentan su experiencia de vivir un allanamiento, que los niños dicen nos reventaron la casa. Y lo que me di cuenta, que de estos 37 niños y niñas que llegaron voluntariamente sin ningún criterio de selección previa, sino vengan los que quieran, 22 tienen un familiar en prisión y 18 de los 37 han presenciado un allanamiento antes de los 13 años de vida. ¿Ya? Entonces, esta experiencia del allanamiento es una experiencia común para los niños y niñas de la población. Aquí hay otra cita en la conversación con ellos donde me van contando cómo este cruce entre los traficantes, las peleas y balazos son una cosa cotidiana y que organiza sus vidas. Ahí hay una foto que ellos tomaron del taller de fotografía. Los niños me llevaron a la plaza de los traficantes, o sea, a la plaza de los drogadictos, así le llamaban ellos. No, tía, vamos a la plaza de los drogadictos a tomar fotos. Entonces ahí agarraron un papelillo como la evidencia, esta es la plaza de los drogadictos. Y un elemento súper interesante que aparece a propósito de esto es la dimensión sonora de las violencias y cómo los niños y las niñas me van mostrando esa dimensión y los efectos que tienen sus cotidianidades. Por ejemplo, un día hicimos una actividad
de los derechos del niño y un niño me llamó para el lado y me dijo, tía, aquí falta el derecho a dormir. Los niños y las niñas tienen condiciones materiales en sus viviendas que, ensambladas con estas prácticas cotidianas de indiferenciación entre la acción de los traficantes y las policías, generan muchos problemas para que ellos puedan descansar, y eso les trae problemas, por ejemplo, en el colegio, donde son evaluados de mal comportamiento, mala disposición a la clase, por efecto de estas dimensiones sonoras de la violencia. Ahí, por ejemplo, llegué a hacer una entrevista a las 10 de la mañana, estaba todo el mundo en pijama, los niños no habían ido al colegio y me explicaron lo que pasa es que el chocolo se volvió loco porque estaban traficando al frente y ladró toda la noche, así que nadie pudo dormir. Ya, ¿cuántos minutos me quedan? Ya, voy a pasar más rápido. Aquí están los elementos de por qué protestarían y me parece súper interesante esto porque los niños y las niñas registran distintos niveles en esta como su conciencia de preocupación. Hay aspectos domésticos, ya por ejemplo, donde se estacionan los autos en el barrio, como la guerra entre Israel y Palestina, pasando por los niños del Sename, o sea, como su amplio bagaje de conciencia de alcance de problematización. Esta es una lámina del libro que hicimos y me gusta porque ellos dicen, este es nuestro barrio, pasan muchas cosas, pero es lo que nos toca vivir, ¿sí? Como esta carga de la resignación. Esto es lo que pasa acá. Pero también hay cosas que nos gustan, ¿sí? Como que los niños son capaces de decir, esto pasa, no nos gusta, pero acá también hay cosas que nos gustan. Este fue el día que jugamos a ser presidente, fue súper entretenido. Construimos bandas presidenciales, pusimos la canción nacional, se pusieron las bandas, como espontáneamente se asignaron roles y armaron un debate, y participaron niños desde 5 años. ¿Ya? Y esta fue una de las conversaciones al principio. ¿Qué piensan ustedes que hace un presidente? F me dijo, nada. T me dice, se supone que va a salvar, arreglar el mundo. D, sí. Messi, que él todo lo pone en orden. 1, gobernar el país. D, sí. Yo ya. Messi, 2, supuestamente va a haber la seguridad de los... F, los carabineros. T, no, los ciudadanos. Messi, de los ciudadanos también. Otra vez, ¿cómo se dice esto? F, el alcalde Boris. Messi, ¿cómo se dice esto? T, profe, se supone que el presidente dice algo como que va a arreglar el país, pero al final y al cabo nunca termina. Cállate, le dice al otro niño que estaba hablando, F. Yo le digo, para darle voz, le digo, ¿y tú qué dices? ¿Por qué dices que es fome? Dice, el alcalde Boris no hace nada. No es alcalde, le dice el otro, es presidente. El presidente Boric es pesado, no hace nada. Messi, ¿lo conocí? F, no, pero si fui a la Moneda. ¿Fuiste a la Moneda? Sí, vimos, pasamos un boomerang. ¿Era bonita la moneda? No, no tanto. Era bonita la moneda. Y ahí cierra esa primera parte de conversar con los niños y con las niñas. Ya. Estos fueron como los registros que ellos hicieron. Y el tema que por supuesto más apareció en sus problemas presidenciales y soluciones presidenciales fue el tema de la seguridad. Ya, me voy a saltar este detalle, también el detalle del mapa, para poder llegar. Los niños y las niñas tienen, así como con sus familias, también una relación súper ambivalente con las policías. Por un lado, reconocen que las policías deberían tener una acción. De aquí ellos, por ejemplo, marcaron en el mapa la comisaría con protección, pero a la vez me cuentan infinitas situaciones donde la policía no actúa de esa forma, sino que trae más violencia sobre las situaciones de violencia, pero a la vez siguen buscando tener este resguardo y este respeto institucional, y aquí hay distintas conversaciones donde entre ellos se llaman al orden del cómo se nombra, por ejemplo, no digas la yuta, se dice carabineros, ¿sí? Como, y con esto voy a terminar, Gaby. Lo que me voy dando cuenta, a propósito del encuentro con los niños y las niñas, es que este repertorio de experiencias compartidas en torno especialmente a la acción policial, pero también la experiencia de otras violencias y lo que pasa con esas violencias, les hace percibir que ellos son niños de acá. Y esa idea del acá
como fuerza de territorialización es súper importante porque saben que a los niños de más allá, los que no son de acá, esto no les pasa. Entonces, hay una marca o una fronterización de su subjetividad que pone una diferencia que ellos tienen en plena conciencia. Solo voy a terminar con este, que tenía un poquito de la idea del futuro, pero este es un dibujo que hizo Messi un día que yo les dije que dibujáramos su día más feliz, y él me dijo, no, yo no quiero dibujar eso, pásame una hoja, y dibujó esto. Y me contó que había tenido un muy mal día en el colegio. Él es un niño súper participativo en la ludoteca, viene a todas las sesiones, es lo máximo, pero en el colegio tiene muchos problemas. Y dibujó este yin y yang, y me dijo, este soy yo. Este soy como yo. En el colegio tengo mi lado oscuro y el otro acá. Con eso voy a terminar. Un aplauso para Javiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Bueno, ahora voy a presentar yo. Ya me presentaron, entonces no voy a volver a presentarme. Y lo que les quiero compartir hoy es algo que estoy recién empezando, entonces van a ser más preguntas que respuestas. Y también como Javiera me ayuda mucho estar acá conversando porque me obliga a traducir todo lo que me está pasando en la cabeza en oraciones que sean comprensibles por otros. Y entonces les agradezco mucho sus comentarios. Y bueno, mi presentación hoy día se llama Ideas y prácticas de participación ciudadana y diálogo intergeneracional en los consejos municipales de niños, niñas y jóvenes. Lo primero que voy a aclarar es qué es lo que son estos consejos. Se llaman oficialmente consejos consultivos comunales de niños, niñas y jóvenes y surgen como parte de la nueva institucionalidad de niñez a partir de la ley de sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. O sea, esto es una institucionalidad nueva que regula toda la infraestructura legal que hay con respecto a las niñeces. Y como parte de esta ley se están estableciendo lo que se llaman las oficinas locales de la niñez, que son encargadas de la promoción de derechos de niños, niñas y jóvenes a nivel comunal. Y están pensados como un espacio de apoyo a todos los niños y jóvenes de la comuna, a diferencia de la institucionalidad anterior que existía para abordar los casos de vulneración. Entonces, en el fondo, antes había una idea de la niñez que requería intervención estatal solamente cuando se daban casos de vulneración. Y las oficinas que se llamaban OPD estaban ahí primero a voluntad de la administración municipal, o sea, había municipalidades que tenían y otras no, dependiendo de la voluntad del alcalde o la alcaldesa, y ahora es una institucionalidad que es obligatoria y que sus destinatarios son todos los niños y niñas de la comuna. Entonces ahí hay una primera cosa que es interesante. Y se está armando en este momento, o sea, hasta el año pasado creo que era la indicación de la Subsecretaría de la Niñez que tenían que implementarse en todas las comunas de Chile. No sé cómo estará eso, no sé quién lleva la cuenta de si eso efectivamente está pasando o no, pero bueno. Y las indicaciones son que deben ser conformados por niños, niñas y jóvenes de entre 7 a 17 años, que eso ya inmediatamente es algo que no está, no sé si está pasando, ¿no? Como tiene hay cosas que decir ahí con respecto a como dónde empieza y dónde termina la niñez, por qué. Originalmente las indicaciones dicen que se convoquen a través de las escuelas de la comuna buscando más o menos paridad de género, ¿no? Y las principales funciones que tiene que cumplir es servir como una instancia de diálogo para los niños, niñas y jóvenes de la comuna, visibilizar y promover los derechos de los niños y niñas. En fondo tienen como un rol de vinculación con el medio un poco de qué es lo que está haciendo la comuna, qué es lo que está haciendo la OLN con respecto a la niñez. Y además reunirse con autoridades de la comuna, ya sea el alcalde, el consejo municipal, para expresar ideas, inquietudes, participar de consultas. Son como unos niños que están como disponibles también para cuando algún actor relevante de la comuna quiere como acercarse a la niñez. Son como los representantes de la niñez. Y surgen principalmente como una manera de implementar el derecho a la participación. Aquí es una cosa que viene muy fuerte en la ley,
de Garantías de la Niñez y que viene de la Convención de Derechos del Niño. Yo me imagino que aquí todos los que trabajamos con niñeces más o menos nos manejamos con ese tema, pero claro, aquí igual lo voy a poner que está así, siempre se habla del artículo 12, que dice que se va a garantizar al niño que esté en condiciones de formarse su juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, y con tal fin se dará en particular al niño una oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte. Esto se pensó, o la primera aplicación que tuvo tenía que ver con las audiencias, por ejemplo, de custodia de los niños, como una cosa que afectaba al niño y la niña muy íntimamente, pero ahora se piensa cosas del tipo, no sé, el plan regulador de la comuna, que decide qué tipo de cosas se puede construir o no, también es un proceso administrativo que afecta directamente a los niños, entonces tiene que haber un espacio de participación. Y bueno, también este artículo se lee a la luz de los artículos del 13 al 16, que contienen derecho a libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de participar en organizaciones y el derecho a la privacidad. Entonces, como que en el fondo se lee como de manera integral. Y en la Ley de Garantías de la Niñez está súper explícito, o sea, aquí está bien reforzado este derecho, y aquí les subrayo que el derecho a participar plenamente de la vida social, escolar, familiar, científica, cultural, artística, deportiva, recreacional, entre otros, o sea, como de todas las esferas de la vida social, cuando esto sea posible de acuerdo a su autonomía progresiva. Y los órganos del Estado promoverán las oportunidades y mecanismos nacionales y locales necesarios para incorporar progresivamente a la ciudadanía activa. Y aquí, en esta parte donde surgen los consejos, no solamente hay consejos comunales, sino que también hay consejos que acompañan a los ministerios, a la Defensoría de la Niñez. Entonces, ya inmediatamente me pareció una cosa interesante de investigar, porque se están estableciendo en muchos lugares estos consejos. Y no sé si alguien está mirando cómo están operando, qué es lo que pasa ahí. Hay recursos y hay intención ahí puesta en generar estos espacios. Y bueno, también tema clásico del trabajo con niñez es el tema de la participación, o sea, porque aparece en la declaración, o sea, con la Convención de Derechos del Niño, pero también con poca idea de qué es lo que estamos entendiendo por participación y cómo esto se va a implementar. Entonces, por eso uno podría decir, no sé, que los niños ya participan porque existen, o sea, porque existen y son miembros de un hogar y son estudiantes de un colegio y son vecinos, habitantes de un barrio, ya participan, en cierto sentido. Pero de ahí en adelante, o sea, a partir de la ratificación de la convención, se tiene que empezar a operacionalizar un poco este concepto de la participación. Bueno, ¿cómo vamos a decir que realmente están participando, no? Hay ya lo que se entiende más por participación tiene que ver con lo que han propuesto varios teóricos en eso. El más influente es Hardy, que hace esta escalera de la participación que tiene ahí, que primero define la participación como la participación en el espacio público, fuera del hogar, primera cosa. Entonces no es la participación de decidir qué se va a almorzar ese día, sino que la participación en los asuntos de la toma de decisiones públicas. Entonces él, así como para tratar de ordenar este panorama, hace esta escalera de la participación en la que se incluyen distintos modos de participación, desde yo invito a unos niños para sacarme una foto en tal evento público, hasta yo tengo, no sé, yo implemento una idea que se le ocurrió a un grupo de niños y yo como autoridad pública la apoyo, por ejemplo. Entonces, y dentro de esas posibilidades hay algunas que son participación auténtica o real y otras que realmente son lo que se llama manipulación o tokenismo, o sea, no sé, poner un dibujo de un niño en alguna parte pero que nadie se preocupó qué quiere decir ese dibujo o por qué se hizo. Ahí hay muchos de los lineamientos de cómo implementar estos consejos y cómo funcionar se basan en esa tipología, ¿ya? También la otra tipología que se usa mucho es la de Laura Lundy, que en el fondo
tiene un texto que se llama Más allá, una voz no es suficiente, y que dice no solamente los niños tienen que tener derecho a voz para decir qué es lo que les interesa, sino que también tienen que tener un espacio en el cual sea un espacio seguro para expresar su opinión, y también tienen que tener una audiencia, o sea, tiene que haber alguien que los esté escuchando, y tienen que tener influencia. O sea, no necesariamente que tomen la decisión final, pero la decisión final tiene que estar informada por estas opiniones de los niños y las niñas. Esto es, o sea, ha habido muchas iteraciones de esta conversación, pero estos son como los que más han influido en la política pública, por eso quise ponerlo. Y bueno, la idea de que los niños participen de los espacios públicos está en tensión con ideas preexistentes sobre la ciudadanía y el rol político de los niños. O sea, actualmente, de hecho, la Constitución dice que los ciudadanos son los mayores de 18 años. Entonces, ya tenemos una tensión entre la Ley de Garantías de la Niñez, que dice que los niños se tienen que integrar a la ciudadanía progresivamente, y una Constitución que dice, no, esto es discreto. O sea, uno se acuesta un día con 17 años y 364 días, y es niño, y al otro día despierta y es ciudadano. Entonces ya hay una cosa como interesante de mirar cómo operan estas contradicciones. Y bueno, la idea de que los niños tenían que estar excluidos de la toma de decisiones tiene que ver con la idea de que ellos y ellas son incapaces de tomar decisiones por sí mismos, que están muy susceptibles de ser manipulados, de que las ideas que están expresando no sean de ellos o de ellas, sino que de los adultos que les rodean, que no tienen la suficiente información. Ahora, también yo me pregunto, ¿quién toma las decisiones de manera completamente autónoma, sin consultar a nadie o sin ser influenciado por quienes están a su alrededor? Pero bueno, a pesar de estas contradicciones, en los últimos 30 años ha habido muchos desarrollos de reflexión y de experiencias prácticas nacionales e internacionales que han ido permitiendo como explorar distintas maneras de pensar el rol político de los niños, niñas y jóvenes. Y aquí es donde yo inserto esta investigación, esta propuesta de investigación. Porque pienso que estos espacios son como una especie de pequeños laboratorios de, a ver, ¿cómo puede funcionar esto? ¿Cómo podemos integrar estas personas dentro de la toma de decisiones colectivas, estas personas que históricamente han estado afuera? ¿Por qué? Porque a estas personas no les podemos exigir autonomía, que la autonomía es un prerequisito de la idea clásica del ciudadano, ¿ya? Pero a un niño de, no sé, 10, 12 años no se le puede pedir autonomía, ¿no? Entonces, yo tengo que dejar ir ese requisito para ampliar un poco el espacio ciudadano y el espacio de participación. Y ahí hay algo que me parece interesante de observar, porque también tenemos muchos adultos que no es autónomo y que tiene que actuar como si fuese autónomo para participar de las decisiones políticas. Entonces, el soltar un poco ese requisito no solamente beneficia a los niños ni a los jóvenes, sino que también en potencia a personas con discapacidad, a personas mayores, por ejemplo. Además, también está la idea de que los consejos no solamente amplían la democracia de facto, sino que también son espacios formativos en los que los participantes pueden ayudar, aprender a debatir, a argumentar, a tomar decisiones colectivas, a familiarizarse con las negociaciones y los debates políticos. Y ahí hay una cosa como de que tienen una función en el presente, de actualizar derechos del presente, pero también de mejorar, en el fondo, la posibilidad de acción ciudadana de los niños en el futuro. Tiene esta cosa doble también porque los niños y las niñas están, aquí estamos hablando de futuros, están como muy orientados hacia el futuro también. Eso no quiere decir que no sean adultos, que sean adultos incompletos o como que sean solamente un proyecto de persona, pero también hay que reconocer esta cosa como de la proyección a futuro que tienen los niños y cómo la discusión sobre los adultos que van a llegar a ser es parte de cómo se entienden, como de su subjetividad política también, ¿no? Entonces, también yo creo que es interesante estudiar esto en el contexto que tenemos hoy en día de pérdida de legitimidad de la política formal, de desprestigio de la democracia, de desprestigio de las instituciones. Entonces, aquí, claro, yo no voy a pretender que los niños que están participando acá son niños representativos de la población chilena, porque claramente no lo son, pero sí son personas que
que están participando de este laboratorio de cómo podemos repensar ambiciosamente la democracia, quizás, ¿no? Pero por lo menos la democracia local, los espacios territoriales de política. O sea, ahí yo tengo eso como preguntas, cómo contribuye la participación de estos niños y niñas a la socialización política de ellos, cómo aprenden sobre ideas, valores y cómo se van ubicando políticamente en un espacio. También pensando como en las ideas clásicas, o sea, las ideas como más, incluso partidarias de la política. O sea, los niños están entendiendo también a partir de esto, por ejemplo, a partir de su interacción con los concejales. Se dan cuenta de que son de distintos partidos políticos, quiénes son aliados de quién es enemigo de quién, qué tanto eso están como entendiendo y cómo se alían ellos también. Yo soy más cercano a estoy más lejos de este otro. También qué ideas y prácticas de participación, pensando en toda esta discusión sobre la participación que existe en estudios de infancia. También cómo se expresan las diferencias de edad, género, etnicidad, nivel socioeconómico en el funcionamiento de estos consejos. Nacionalidad me faltó también. Y cuáles son las estrategias de colaboración y tensiones intergeneracionales que se observan en los consejos. Porque aquí también hay... claro, o sea, estos niños como no tienen esta expectativa de autonomía, tienen que colaborar con adultos y vamos a ver cómo están funcionando esta colaboración, ¿no? ¿Qué tipo de tensiones también existen entre adultos y niños? Bueno, mi metodología va a ser principalmente observar reuniones y actividades de los consejos. Yo estoy pensando en 4 consejos, el de aquí de Arica, porque me han dicho que es bien interesante y porque tiene como un potencial de participantes diversos, que pueden ser niños migrantes, niños indígenas. Entonces, ¿cómo funciona eso ahí? ¿Cómo está representado eso ahí? El de Quilicura, que también ya lleva un tiempo funcionando, y tengo una entrada por ahí. El de Padre de las Casas, también por la diversidad intercultural que puede existir ahí. Y el de Peñalolén, que es el que yo estoy yendo actualmente. Entonces, bueno, además, entrevistas individuales a los consejeros, incluyendo los egresados. También incluir metodologías basadas en las artes y entrevistas a tomadores de decisiones de la niñez y la participación. ¿Y qué es lo que he visto en estas primeros acercamientos a este consejo de Peñalolén? Bueno, Peñalolén también es interesante porque es una comuna de la región metropolitana que es diversa, o sea, extrañamente diversa también, como que tiene barrios que son de distintos niveles socioeconómicos, y ya solamente de mirar el consejo yo me doy cuenta que esa diversidad también está entre los niños. Ya, yo todavía no les he hecho entrevistas individuales ni nada, pero solamente porque llegan con el uniforme del colegio al que van, yo ya sé que aquí hay una mezcla diversa. Es interesante el Consejo Peñalolén porque preexiste a la formación oficial de la OLN, o sea, es más antiguo que la OLN, y aparece el año 2019 con todas estas discusiones ciudadanas que hubo sobre la Constitución y que también hubo instancias de niños. Entonces este es un heredero de estas conversaciones que hubo en los colegios con respecto al país y a la Constitución. Que bueno, comienza con una convocatoria de niños de todos los sectores y en el fondo se configura como hasta ahora el año 2022. Algunas observaciones que he tenido ahí es, bueno, primero la dinámica de género, que eso yo creo que no era tan sorprendente, que los niños hablan mucho más que las niñas, y las niñas son mucho más reticentes a tomar posiciones de liderazgo. O sea, los niños compiten por ser vocero, por ejemplo, de su sector, y las niñas las personas que manejan el consejo las tienen que incentivar mucho para que participen. También hay claro, lo que yo les contaba un poco, las relaciones intergeneracionales. Hay muchos concejales que van al consejo, o los niños van al consejo municipal, y entonces ahí hay distintos tipos de relaciones, desde concejales que han invitado a los niños a trabajar en un programa político, por ejemplo, hasta concejales que en realidad van y se sacan fotos porque les parece como interesante y poner en redes sociales. Como relaciones de manipulación y de colaboración de distintos tipos. Otra cosa es, bueno, la importancia de las materialidades en este trabajo, porque para los niños participar de ese consejo tiene mucho que ver con el mejoramiento de la comuna, o sea, con sacar microbasurales, por ejemplo, hablar con el alcalde para que ponga basureros, para que se mejore una plaza. Tiene mucho que ver con la política de lo concreto. Y eso también está relacionado también con la experiencia del tiempo, porque muchas veces para los chicos el tiempo pasa más lento que para nosotros.
Entonces, si algo se demoró 6 meses en pasar, para muchos ya no pasó. O sea, como si ya no pasan 3 meses, ya se empiezan a olvidar. O si ya no pasa en un año, que es súper normal en este tipo de procesos, es como, bueno, ya el chico cumplió 18 años, se fue del consejo, y como trabajar que esas expectativas de tiempo son muy distintas. Y además otra cosa que estaba observando, como son las diversas trayectorias políticas. Ahora al Consejo de Peñalolén llegó un niño que es parte de la Juventud Socialista. Entonces, ¿qué pasa cuando entra un personaje que tiene otra trayectoria de socialización política? Y ahí, por ejemplo, me queda como hablar con los padres y ver también pues, qué padres tienen historia de dirigencia barriales, de militancia política, qué padres no. Entonces, ahí también hay distintos modos que es como un encuentro de modos distintos de entender lo que es la participación y la política y qué es lo que se quiere de ese espacio. Eso, ahí quedé. Gracias. Y ahora les voy a presentar a Manuela Badilla, que es psicóloga, doctora en sociología y actualmente es profesora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, quería partir agradeciendo obviamente la organización de este seminario, a las organizadoras, especialmente una nota a Gabriela por organizar este panel sobre infancias y política. Hemos estado hablando harto del futuro y yo los voy a llevar como a otra temporalidad, ¿ya? Entonces la presentación se llama Recuerdos que movilizan, memoria y participación en las infancias y juventudes chilenas. Y les quiero mostrar en esta presentación cómo la memoria colectiva es un proceso social poderoso en la generación de conciencia política en la infancia y en las juventudes, por supuesto, pudiendo movilizar a niños, niñas y adolescentes en procesos de participación social. La reflexión contribuye a una área de estudio que es relativamente reciente, unos 15 años atrás. Se empieza a desarrollar dentro del campo de los estudios de la memoria varias investigaciones, en primer lugar, sobre cómo los niños y niñas participan de la memoria en periodos especialmente de conflictos armados, guerras, dictaduras, etcétera. Y por otro lado, cómo las violencias se dirigen especialmente hacia las infancias, o sea, como esa doble cara, en el fondo, cómo las propias niñeces son sujetos de estas violencias. Lo que les voy a presentar ahora es fruto de una investigación, o sea, en verdad, de 2 proyectos de investigación bien de larga data, donde los protagonistas han sido jóvenes, ¿ya? No han sido niños ni niñas. Y específicamente me baso en estos proyectos que son sobre memorias de jóvenes de barrios socioeconómicamente desaventajados. Muchos de ellos son habitantes de poblaciones emblemáticas en la ciudad de Santiago, y sus estrategias alternativas para recordar el pasado reciente de Chile. En total son 78 conversaciones en formato de entrevistas en profundidad con jóvenes que nacieron después del fin de la dictadura militar y que, pese a no haber vivido ese complejo momento de la historia de Chile, han ido creando como sus propias formas de relacionarse con ese periodo. Y las entrevistas, es importante decirlo, fueron realizadas entre el 2017 y el 2021. Entonces, son reflexiones que también yo me estoy haciendo la pregunta hasta qué punto nos sirven para pensar el presente y las cosas que están pasando hoy en día en Chile. A partir de este trabajo de campo aparecen 2 ámbitos que son esenciales para estos recuerdos o posrecuerdos, como los llama Marianne Hirsch, o sea, esta idea como de recordar algo que uno no vivió. Por un lado, la participación en acciones, que pese a no tener una narrativa más explícita, esta idea como del discurso, la conversación intergeneracional, logran activar la agencia o eventualmente la agencia de niñas y niños. Y por otro lado, el encuentro con objetos y lugares de forma creativa y lúdica.
Una nota también, por supuesto que hay conversaciones, ahí la familia y los profesores toman un rol especial, pero creo que es importante destacar estos dos como ámbitos. Y esta foto representa de hecho un cruce entre estos dos ámbitos, que es el carnaval. Acá, bueno, en Arica, me imagino que usted está muy familiarizado, pero en Santiago hay como una curiosidad que vale la pena como señalarla, y es que ha habido una proliferación los últimos 20 años de carnavales, especialmente en poblaciones emblemáticas. Muchos de ellos tienen como también un origen, como una larga trayectoria, pero se han ido instalando y hay un verdadero como circuito de carnavales en muchas de estas poblaciones. Y esta es de la Legua, hay dos carnavales, Carnaval a Mano y Sin Permiso, y que celebra y conmemora las vidas y luchas de esta población. Y el análisis, o sea, como la reflexión también apunta a repensar estos procesos de justicia transicional, o sea, cómo nos hacemos cargo de la elaboración de pasados que son súper complejos, incorporando en estos procesos a niñas, niños y jóvenes, ¿ya? Que es como la gran deuda que tienen los procesos de justicia transicional en Chile y en el mundo. Las preguntas que han movido estos proyectos de investigación, uno es el proyecto del doctorado y el otro es el primer proyecto postdoctoral, es cómo los jóvenes que no vivieron de forma directa esta violencia perpetrada por la dictadura conmemoran y transmiten hoy activamente ese pasado difícil. Y por otro lado, ¿cuál es el rol que tienen esos procesos de memoria en los propios jóvenes que participan de aquello? En este camino, ¿cierto?, he podido ver que esta memoria protagonizada por generaciones de la postdictadura tienen la capacidad de activar eventos del pasado que no han constituido necesariamente parte central de la memoria pública promovida por organizaciones de derechos humanos, ¿ya? Y eso creo que es importante y dialoga harto con las presentaciones de las compañeras. Entonces los niños, niñas y jóvenes empiezan a recuperar, por ejemplo, acciones de resistencia de zonas periféricas, los efectos de las transformaciones socioeconómicas, las violencias de género y la aguda segregación también de la ciudad. La transformación en las formas de recordar y los contenidos también nuevos en estas formas de recordar presentan un desafío para los profesionales y las autoridades que han estado a cargo de generar estas políticas públicas de cómo nos hacemos cargo de reparar y elaborar el pasado. O sea, hasta qué punto tenemos que seguir incluyendo nuevos temas y nuevas formas de recordar. Es una pregunta, y también una pregunta que se hacen las propias organizaciones de derechos humanos. Seguimos como, hasta qué punto somos inclusivos en esto, ¿no? Y hay una tensión ahí que es bien interesante de mirar, y eso sí es muy actual. Esta es una joven entrevistada y cuya familia no tiene relación directa con la violencia de la dictadura, y ella dice, entró como una nueva generación de jóvenes y ahí se armó todo este relato. Una cuestión que es más contemporánea, desde los colores que usamos, todas las consignas, todo es como muy pensado en los jóvenes que nacimos en el neoliberalismo. Pero a partir de eso siempre vinculándose con la memoria. La cita es importante en tanto muestra la irrupción de nuevas violencias especialmente estructurales, como nuevos ejes de estos procesos de recuerdo. Que logran conectar con mucha más facilidad a niñas, niños y adolescentes, ¿ya? Conectando con sus experiencias biográficas y de nuevo ahí como harto diálogo con lo que presentaron las tres compañeras. Esto muy brevemente, pero cuando pensamos en Chile en temas de memoria pensamos más o menos en esto, ¿cierto? O sea, como un marco, y esto no solo en Chile, sino que es a nivel internacional, momentos difíciles de violencia especialmente, a través del marco como de la reparación, es decir, de que ha habido un trauma, que hay una herida que hay que reparar, ¿ya? A partir también de esta conceptualización es que se dan forma a todas las políticas de memoria que tenemos hoy en el país. Entonces, la irrupción de estas nuevas formas de relacionarse con el pasado también nos hablan de que quizás hay que incomodar estos paradigmas. No es fácil, por lo que les comentaba, o sea, genera como nuevas tensiones, ¿ya? Esta foto es de uno de los entrevistados, y esta es una exhibición que él mismo, de hecho, montó, ¿cierto? El quiebre que describo en estos proyectos, y que de hecho yo creo que tiene también reverberación para lo que está pasando hoy en día en Chile, tiene que ver con esta década de movimientos sociales, 2011-2019, ¿cierto? Movimiento estudiantil, estallido social, que marca un cambio en la forma de hablar sobre el pasado. Hay este punto de inflexión y se inspiran
nuevas estrategias de memoria que han logrado movilizar estos otros legados del pasado e incorporar a los más jóvenes. Entonces, las nuevas generaciones que se suman a este ejercicio de memoria colectiva, estamos pensando especialmente, creo que como que se sitúen ahí en barrios socioeconómicamente desaventajados, muchos de ellos poblaciones emblemáticas, nos muestra la importancia de estas acciones que destraumatizan la memoria pública y activan la agencia de niños, niñas y jóvenes, y el encuentro con los lugares y objetos, materialidades, que también es algo que mencionaban mis compañeras, de forma, eso sí, creativa y lúdica. Es importante acá pensar, eso sí, lo lúdico no como algo necesariamente humorístico, desprovisto de propósito, cierto, de sentido, sino que es como la posibilidad de cuestionar y con eso generar también otro afecto. Entonces, el primero de estos ámbitos son estas acciones que destraumatizan la memoria pública. Esta es de hecho es una foto de un carnaval también en Villa Francia, y me parece a mí que es uno de los cambios como más fascinantes, y de hecho que a las organizaciones mismas de derechos humanos les cuesta mucho como asimilar, que son nuevas formas, ¿cierto?, protagonizadas por los más jóvenes, donde prevalecen afectos que son positivos, incluso alegres, ¿ya? Es como, ya. Y este aspecto optimista permite que surja un lenguaje que es diferente, que involucra a veces música, baile, ¿cierto?, batucada, tinku, muchas otras como expresiones, vestuarios de colores, movilizando emociones, euforia, alegría y solidaridad entre los que participan y entre quienes presencian también las intervenciones, ¿ya? Y esto ha sido bien, como lo que les mencionaba, ha sido súper importante en varias áreas de Santiago, donde estos carnavales tienen un lugar como bien consolidado en el calendario de protesta y de celebración de los barrios. Entonces se mezclan varias cosas, porque se honra la vida y el trabajo político de algunos de las poblaciones, se honra también a quienes han perdido la vida, pero además se honran violencias estructurales, problemas de vivienda, y como creo que mencionaba Javiera, también entran al ruedo nuevas como episodios de violencia en la historia de Chile, como violencias ocurridas durante el estallido social. Entonces, como un sincretismo de diferentes capas de violencias que vale la pena mirar. Y esta cita me encanta desde un joven, ¿cierto?, que participa de este carnaval. Dice, es bastante bonito, lindo, lo que uno ve en Villa Francia. Uno está con sus compañeros de otras organizaciones, y también están los pobladores, y también están haciendo un carnaval. Hay discursos, hay música, hay como de todo. Súper lindo ese momento de estar tranquilo. Celebra el encuentro colectivo Miguel, y el ambiente positivo de estas actividades es lo que lo hace también como participar, y se siente parte también de esta conmemoración, que tiene 19 años, y como se supo, o sea, la última conmemoración del asesinato de los hermanos Vergara Toledo celebró 40 años de su muerte. Entonces uno dice como hay algo acá que sigue haciendo como sentido. Y otro de mis entrevistados dice, apelamos como a una épica un poco más carnavalesca, si se podría decir, marchamos con muchas banderas, lienzos, con una bandita, fuegos artificiales, bengalas, canciones alegres. O sea, nos hemos alejado como de la épica más como militarista, creo que quería decir como militante, ¿no? Ese es como el concepto más carnavalesco. Y por otro lado, el encuentro con objetos y lugares de forma creativa y lúdica, ¿sí? Se resalta entonces el encuentro con la materialidad, el espacio público, ¿cierto?, la calle. Y ahí me interesa como dejar una pequeña notita como de reflexión al final, como los principales medios para recordar. Y también resistir los mandatos de la memoria oficial. Piensen ustedes que en general todas las políticas han estado orientadas a promover sitios de memoria, museos, archivos, etcétera. Todo eso tiene como unos límites que no están como considerados necesariamente dentro del espacio público, y acá hay como una intención de salir de ahí, ¿cierto? Y de nuevo los carnavales vuelven a ser un lugar como súper interesante de encuentro entre esas dos aspectos. Una cita, dice un joven, ¿cierto?, habla de una vecina de nosotros y su mamá, que fue dirigente de unos comités y fue una de las viejas que más se movió. Ella me pasó un álbum de fotos de la población,
entre los 70 y los 80, pucha, todos los vecinos eran jóvenes en ese momento, yo no los reconocía, mi mamá me ayudó. Escaneé muchas de las fotos y tengo pensado postular un proyecto como de conservación y recuperación de memoria en espacios como barrios y hacer de esta sede una especie de casa, de museo, ¿ya? Y como de nuevo vuelta al espacio, probablemente tiene que ver con lo que nos comentaba Javier al final, ¿cierto? Como vuelve el lugar, la casa, bueno, y la María Paz también. La sede vecinal, donde los vecinos sean ellos mismos, dibujar murales, con la participación de los mismos vecinos y que los niños dibujen murales también, con los motivos de las historias de la población. Entonces, para cerrar nomás, las estrategias urbanas de memoria erigidas por esta nueva generación reapropian estos espacios públicos de forma más creativa, sin pedir permiso, dejando recuerdos que son muchas veces incómodos en avenidas o calles periféricas y expandiendo también las geografías del recuerdo. Este es de último carnaval también de La Hormida, hay un bloque dedicado a las niñeces, entonces me parece que hay también como mayor conciencia de que esto es como la única forma de la permanencia y la continuidad también de estas acciones. Entonces vemos como una politización de los márgenes de la ciudad a través de no solo discursos como intergeneracionales, sino que imágenes, objetos, acciones que hacen visibles nuevas desigualdades. Ahora, y con esta pregunta cierro, y esto es parte de un proyecto que está iniciándose en este mismo momento, que tiene que ver con la irrupción de la narcocultura también en estos territorios, hasta qué punto ese espacio público sigue siendo o va a seguir siendo el mismo. Creo que en ese sentido la tesis que está escribiendo Javiera habla un poco de al menos las tensiones que se están generando ahí, que parecen decirnos que el espacio público está como al menos en alta tensión. Eso. Gracias. Muchas gracias, Manuela. Yo voy a hacer un mini comentario como para cerrar un poco el panel y después dejo el micrófono abierto para quien quiera comentar o preguntar. Y la idea de esta mesa para mí también tenía que ver con muchas conversaciones que he tenido con ustedes y con otra gente también con respecto como a la relación de los niños con el Estado también, como que normalmente se piensa siempre mediada a través de la educación. O sea, principalmente el primer encuentro que tiene es la educación o la salud, como que esos son los... pero es es una relación que es más grande que esa y que tiene que ver, por ejemplo, aquí como vamos con las violencias del Estado, tanto las violencias presentes como las violencias pasadas. Entonces un Estado como indeseable en cierto sentido. Y en el caso de María Paz, como que también es violencia de Estado, pero el Estado que no está. O sea, que también ahí me llama mucho la atención la idea de, y mezclándolo un poco con lo que hablaba Patricia, que era un poco más optimista con respecto al futuro, porque como que hay un Estado que va a estar. O sea, hay una universidad a la que yo voy a ir, hay un cargo político el que yo voy a tomar, y por ejemplo el caso de María Paz, no, en realidad el bienestar y el cuidado yo lo recibo de mi familia, y el Estado no está ahí para entregarme nada. Y en el caso mío, como, claro, ¿qué es lo que pasa cuando uno trata de encauzar? Porque los niños siempre han tenido injerencia política, los adolescentes lo vimos en el estallido, lo hemos visto en muchas protestas, en temas como medioambiental. ¿Qué es lo que pasa cuando eso se trata de encauzar de alguna manera en una relación formal del Estado con los niños? Y que hay cosas que entran y cosas que quedan afuera también. Entonces también esa cosa interesante de la niñez, y por eso el seminario tenía también la palabra límites incluida. Porque los niños son como una frontera, de como también como están adentro y están afuera. Son parte, o sea, nosotros queremos que los niños, por ejemplo, se incorporen a nuestras ideas, lo que nosotros, a la memoria, porque si no la memoria se va a perder, pero al mismo tiempo cuando se la apropian la pueden cambiar. Y eso, como quizás no nos va a gustar tanto, claro. También yo pienso, eso es lo que viste los consejos, lo último que les contaba con la participación de un niño que tiene otra socialización política. Entonces este espacio se piensa como muy naif, como un lugar donde van a participar los niños, quizás a hablar de cómo quieren que sea su plaza. ¿Y qué pasa si se lo toman y se convierte en un espacio de política partidista? Que eso no está contemplado en ningún instructivo que yo leí o en ninguna conversación que haya tenido. Entonces, cuando uno da esos espacios, también tiene que ceder el control, que queriéndolo o no. Y eso, o por ejemplo el tema de María Paz,
claro, si uno da un espacio, o si uno permite un espacio en el que se instala toda una población, ya el Estado no está ahí y en el fondo la gente puede decidir quedarse o no, irse, o va a haber una tensión con respecto a lo que quiera el Estado. Entonces, eso eran mis últimas palabras. Y dejo aquí abierto a las preguntas. Tú tienes ahí. No sé si voy a partir aquí y allá. Vamos a pasar por ahí. Muchísimas gracias a todas las expositoras, sumamente interesante todo lo que plantean y me dejan con muchas cosas en la cabeza dando vueltas. Lo que más me queda dando vueltas es un poco preguntarles, creo que tal vez le cabe más a la Manu porque fue donde más me resonó, pero pienso que en verdad a todas les toca de alguna manera. Pensando hablaron bastante de la participación de las niñeces como en el espacio público, ¿no? No solamente, claro, como esto no podemos limitarlo a la idea de la participación dentro del hogar, sino que nos interesan en lo público. Pero además también muchos de los trabajos que ustedes muestran son cosas que se han venido haciendo o en el periodo como pre-pandemia o en los años subsiguientes. ¿Cómo se conecta eso? ¿Cómo lo ven ustedes con la situación actual en que tenemos como, por una parte, pánico moral respecto a, por ejemplo, o sea, no sé, yo hago revisión de prensa todos los días y me he cruzado, no sé, creo que ya 8 columnas o cartas de opinión hablando de la serie Adolescence y esto, es como, estamos todos en pánico de qué vamos a hacer con nuestros hijos para que no terminen así, pero que tiene mucho que ver con este volcamiento interno, ¿no? O este volcamiento al mundo digital, y cómo se conecta lo que ustedes han podido observar con esa con esa idea que nos está reflejando, no sé, el discurso público actualmente. Y cruzado también, por supuesto, con este como reflujo del movimiento social y con este avance de ideas sumamente conservadoras en las juventudes y en las infancias, ¿no? O sea, hay estudios mundiales que están mostrando que los niños están cada vez más conservadores. Entonces, ¿cómo ven eso ustedes en relación a su trabajo? Eso. Hola, muchas gracias, felicitaciones a todas. Yo le quería preguntar a María Paz sobre este campamento de Batuco, si has podido observar qué pasa ahí con las niñas migrantes, porque tú hablabas que hay un pueblo sin ley, bueno, esto que no hay Estado, y hay muchas niñas inmigrantes que están irregulares, que no existen frente al Estado, incluso algunas, cierto, tienen otro idioma, en fin, otra religión, otro sistema alimenticio. Entonces, ¿cómo se puede pensar cuando tú dices esto como de la planificación urbana con esos sujetos que aún están más invisibles a los ojos del Estado y más allá de la regularización, que por supuesto es un derecho básico, pero entiendo que tú vas más allá, ¿cierto?, como en esta participación. Y también porque en mis estudios he visto que los niños, por ejemplo, que vienen de entornos como Venezuela, Colombia, países altamente violentos, que lo veíamos en la serie y pensábamos, oh, los narcos, el patrón del mal, y estaba al lado, y que nunca nos iba a llegar porque teníamos nuestras fronteras y lo tenemos acá. Entonces, eso dialoga, ¿cómo los ven estos niños que vienen de esas historias en este territorio, como tú decías, que agarramos miedo, ¿no? Que esa frase la dejé registrada porque la encontré muy fuerte. Y a Javiera le quería hacer una pregunta que no sé si se me fue o si es metodológica, que anonimizaste el territorio. Me llamó la atención. No sé si es una decisión metodológica, insisto, de cuidar a estos sujetos, y por ejemplo, al contrario de María Paz, que dice Batuco, o la misma Gabriela, que habla de Peñalolén, etcétera. En tu caso, como que no. Y quisiera saber qué pasa ahí con esa decisión metodológica, por qué, si también eso fue conversado con las niñas, niños y adolescentes, lo decidieron, o no sé, me llama mucho la atención y quisiera saber tu reflexión como profunda. Gracias. Primero, bueno, darle las gracias por las presentaciones, muy buenas todas, maravillosas. Y yo quiero preguntar una cosa un poquito como para todas, pero me resonó mucho con Javiera y con Gabriela sobre, no quiero decirlo de tan forma, pero de este concepto medio extractivista de la academia, porque me refiero a esto. Las entrevistas uno podría considerarlas como darle voz a los que no tienen voz.
Pero Gabriela tocó un tema súper interesante, como que van los concejales y se sacan fotos con la gente y se van y después las fotos las suben y sacan votos. Entonces, ¿cómo se entran a estos territorios? Porque la desconfianza institucional, como dijo Javiera, también es una cosa que yo creo que va a empezar a llegar un poco a las universidades también. Entonces, ¿cómo se entran a estos territorios sin llegar a este punto como del sentimiento extractivista, como voy, hago la entrevista, saco información y me voy y no entrego nada como de vuelta? ¿Cómo se logra ese nexo? Sí. Las mías son súper específicas. Gabriela, ¿tú sabes cómo ocurre o quién toma la decisión, cuál es el proceso para que se implementen esos consejos de participación de la niñez? Y Manuela, tú dijiste una frase que cuando comentaba un poco lo que pasaba en Peñalolén, con estos espacios que ahora son más de carnaval, lúdico, etcétera, y dijiste que eso ponía como en aprieto y era muy complicado para la institución de derechos humanos. Entonces, si podrías como referirte un poco más a eso. Gracias. Muchas gracias a todos por las preguntas. Como la participación con lo público y el tema de la pandemia, en mi experiencia, el tema como de lo privado en estos asentamientos informales es súper importante, y el celular es como clave. Y yo te diría que los papás tienen como poco control, o sea, tienen poco control de lo que es que es como una situación súper ambigua, porque tienen mucho control de lo que los niños hacen, porque los niños no salen, como en general en los entornos más peludos, pero no necesariamente saben lo que están haciendo en el celular. Pero sí, en general, las madres, sobre todo, como que la mayoría ha renunciado como a tener trabajo, por ser una figura muy presente con los niños y como por evitar esta idea como de la degradación, ¿ya? Le tienen como mucho miedo a que el niño salga afuera y en el fondo pueda caer en la droga y pueda caer como en el mal ejemplo, en el fondo. Entonces, el celular, claro, sirve como este factor más protector, entre comillas, para traerme el cabro para adentro, y como con esta figura bien presente. Y yo creo que también, en ese sentido, como que el uso del espacio público está súper resguardado por las mismas madres y por las redes que ya tejen. Entonces, en el fondo, las redes de cuidado como que se exportan al espacio público y siempre hay alguien vigilando o sabiendo dónde están los niños, este lugar se puede ir, este lugar no, y como marcando muy bien como las fronteras del territorio. Y esa es un poco como la forma en que se produce este espacio público, y por eso la figura de los padres es tan presente en el fondo, porque finalmente son redes de cuidado y que además en el caso de este campamento en particular coincide en el fondo con una interseccionalidad de roles, que en el fondo son madres, dirigentas poblacionales, en el fondo dirigentas de vivienda, que cuidan a los niños en el territorio. Entonces, como que todos esos roles se van transponiendo un poco para tejer esta red de cuidado y que va sobre los niños, pero que también va sobre como el resto del campamento, porque finalmente el establecer esta... ahora están en procesos como de hacer una cooperativa, pero establecer como estos comités le dio como una institucionalidad al campamento, que en un entorno como súper carenciado como es se constituye también como en un recurso y en una autoridad. Y ahí me voy un poco también como al tema como del extractivismo académico que tú mencionabas, y que para nosotros ha sido todo un desafío como ético trabajar en este lugar, porque cuando nosotros llegamos, el 2022, era un lugar que realmente no había ninguna red, o sea, no había ninguna red estatal, estaba a techo, pero también estaba con problemas de organización al interior del campamento, entonces de verdad como que no había nada. Y fue súper difícil instalarse en ese territorio, nos tomó como casi un año,
Y tuvimos que ser súper precavidos con lo mismo del extractivismo académico. Me acuerdo que para activar este campamento, una de las ayudantes que teníamos en ese momento se le ocurrió armar un Día del Niño. Y fue un Día del Niño así súper apoteósico, que llevó mucha gente, muchas cosas, hicimos como 500 completos, fue mucha gente, pero también nos planteó como un límite con la comunidad, porque en el fondo esa comunidad nos empezó a ver como un recurso. Entonces, por ejemplo, nos empezaron a pedir plata para, no sé, había un funeral. Entonces, tuvimos que empezar también un proceso como de trabajo con la comunidad, como de ir y retirarnos y volver. Y la forma como lo hemos lidiado es trabajar muy como de la mano de las directivas de los campamentos y establecer los proyectos con ellas y como co-construirlos. Esa es la forma que hemos como encontrado. Y respecto al tema de los niños migrantes, es súper difícil porque los niños, o sea, en Lampa, en el fondo, es la comuna de Santiago que tiene más campamentos en la región metropolitana. Y la política de la comuna ha sido, en el fondo, acoger a todos estos niños a la escuela. Entonces, se plantea una primera distinción con los niños migrantes porque le quitan los cupos a los niños chilenos en la escuela, que es lo que está pasando harto. Entonces se establecen como barreras de entrada. Y los niños migrantes tienen un rol súper importante con respecto a la socialización de los padres, sobre todo en migración haitiana, porque son los niños los que hacen de traductores y de decodificadores del espacio, pero también mantienen como estas fronteras un poco simbólicas, porque en este caso, este campamento, la migración está súper localmente, o sea, está georreferenciada en el fondo, está como súper localizada. Es un campamento que tiene la población migrante y donde los migrantes está ahí, y que es un campamento donde la organización vecinal ha sido mucho más difícil, donde tienen otras costumbres y donde se arman otro tipo de distinciones, entonces también se hacen como estas barreras sociales y simbólicas. Súper. Gracias por escuchar, por las preguntas. Voy a responder sobre el tema que planteabas tú. Una cosa que aparece en mi campo es esta idea de los riesgos a los que están expuestos los niños y las niñas. Y aunque suene obvio, pero hay una dimensión de clase en la percepción de riesgos. Entonces, claro, cuando pasó esto de la serie, yo decía, qué heavy, que esto es una preocupación de clase. Porque en la Pobla la gente no está pensando en este riesgo. Y eso me pasó a propósito de que el día que habilitamos, o sea, todos los miércoles que hacemos ludoteca, se habilita un espacio para que los niños hagan circo social. Y se enseñan circo entre ellos y ellas, pero hay instrumentos profesionales para hacer circo. Entonces hay una cuestión así como de 3 metros y los niños se trepan, y a mí me sube y me baja algo por las piernas, pero así, Y claro, esa sensación física de riesgo, y la organización con la que yo estoy aliada me dice, es que esto lo hacemos para que las bandas criminales no se lleven a los niños, ¿cierto? Entonces, esos conflictos de dónde está el riesgo, claramente tienen marca de clase, tienen marca de cómo ocurren las relaciones territoriales. Lo cruzo eso con lo que me parece súper interesante, como en general los niños de la población están afuera porque adentro no hay espacio y no están vigilados por adultos. Los niños y las niñas circulan en grupos grandes, así como piños de niños y niñas, lo que parece a ojos de ciertas posiciones de clase una despreocupación. Pero es toda una organización del cuidado donde los niños y niñas tienen protagonismos. No es al azar quién busca a quién, cómo organizan esas búsquedas. Y hay toda una dimensión de las prácticas de cuidado de los niños y de las niñas y del uso público de los espacios de los niños y de las niñas. Entonces, y tiene todo que ver con el cómo se ha organizado la vivienda y el territorio, porque en general esto es un territorio donde las dueñas de los departamentos son las abuelas y se organizan en general familias extendidas, o sea, los niños y las niñas son la tercera generación que habita ese territorio y en general compartiendo casas donde vive mucha gente, porque viven las abuelas, viven las hijas o hijos de las abuelas y los hijos de sus hijos, que son estos niños y niñas con que yo estoy trabajando. Por lo tanto, estar adentro jugando no es ni una posibilidad porque esa casa está llena. Entonces los niños para afuera. Y afuera no hay espacio que no sean hostiles donde estar, o ahora cada vez más hay, pero tiene que ver también con el trabajo de las organizaciones
territoriales. Entonces, bueno, solo para decir que hay toda una reflexión que tener sobre esta idea de cuál es el riesgo que están viviendo estos niños y niñas y cómo se resisten y qué prácticas locales se activan para reducir estos riesgos. ¿Quién tiene el derecho a decir lo que es riesgoso para un niño o para una niña? Porque ahí el miedo es que se lo lleven las bandas criminales. Contra eso lucha la población. Y es súper claro dónde están esas bandas criminales. Los niños y las niñas son usados sobre todo para la reducción de cosas robadas y son carne cañón en los portonazos. Eso de las redes que mandan a robar autos, ahí operan en el barrio con mucha fuerza y encargan a los niños y a las niñas. Entonces, es súper... Y bueno, y en parte por eso anonimizo el territorio, porque no me parece que vamos a entender más porque yo diga dónde es, y porque hay, no, ahora yo no lo presenté, pero hay ciertos datos que son súper sensibles, específicamente respecto de esta relación de los riesgos, la criminalidad y la vida cotidiana de los niños y las niñas, y cómo estas organizaciones territoriales resisten, en el fondo resisten a que los violente la policía y resisten a que los violenten las bandas criminales como a la vez. Entonces esa amalgama es una cosa bien compleja, y también como es súper interesante lo del anonimato, porque por ejemplo en el libro los niños quieren que salga su nombre, incluso algunos su apellido. Entonces algunos quisieron nombre, apellido, otros quisieron solo nombre, y hay otras partes donde me dijeron no, seudónimo. Entonces la tesis es una mezcolanza entre momentos donde usan su seudónimo, espacios o cosas. Por ejemplo, hicimos una exposición de las fotos en la universidad y todo, y ahí todas iban con nombre y apellido, porque están súper orgullosos de eso, ¿sí? Como están súper orgullosos de su libro, ahí nombre y apellido. Entonces estamos como en un ir y venir del anonimato de los niños y las niñas, conversado también con sus familias, pero hay muchas de las personas que me dicen, no, yo quiero que mi nombre salga. A eso pongo sus nombres, porque ellos quieren que sus nombres salgan. Ya. Y también me sumo a la gracia y también gracias a las compañeras porque me gustó mucho escucharlas. Voy al pánico moral, pero en realidad como a lo digital, y yo creo que eso es súper importante cuando se plantea esta idea del el uso y la apropiación del espacio público. El espacio público también es el espacio digital, y en estas iniciativas de memoria de nuevas generaciones lo digital es fundamental. Está siempre, o sea, siempre hay un donde hay un offline hay un online, ¿ya? A propósito o no a propósito, ¿sí? O sea, porque hay una cuenta de Instagram, una cuenta de TikTok, etcétera, ¿sí? Entonces como se va generando también un archivo, y eso es como un efecto quizás no planificado de muchas de estas iniciativas, que las hace también más disponibles para la misma población y para fuera de la población también. Eso es una cosa. Respecto de lo conservador, como del momento actual, también agradezco mucho esa pregunta, porque estamos justamente en un proyecto sobre memorias conservadoras, y una de las cosas que creo que es muy importante, en Chile es como muy central como la relación entre política y memoria, y es que cuando hablamos de que hay una expansión, o sea, como que hay nuevas generaciones, hay nuevas capas de recuerdo, también estamos enfrentados a que esas nuevas capas de recuerdo puedan incorporar recuerdos que, por ejemplo, rescatan la figura de Pinochet, que es algo que hemos estado estudiando, ¿sí? No es que haya como una super mega explosión, pero sí hay como mayor desinhibición respecto de algunas de esas figuras, imágenes, ¿cierto? Y es algo que personalmente me parece como que hay que seguir mirando, ¿sí? O sea, como que no está fuera ese riesgo. Y la pregunta específica respecto de la atención de las organizaciones de derechos humanos es una cosa como casi matemática, como de hay menos espacio, ¿sí? O sea, como se empieza a reducir también por una cuestión generacional la visibilidad, la masividad de ciertas conmemoraciones en estos barrios que generan hartas tensiones. No necesariamente es una tensión como de confrontacional, pero sí una tensión de aquí hay algo que está pasando y que me está quitando como este espacio más visible, ¿cierto?
y está muy, muy cruzado por el tema generacional y de partidos políticos también, ¿sí? O sea, porque las nuevas generaciones buscan como otra forma a veces. Ahí Gaby te tiro el micrófono. Sí, bueno, gracias por las preguntas. Voy a responder brevemente. Pánicos morales, sí, e Internet. Yo creo que yo estoy viendo cómo voy a incorporar eso, porque para mí sería muy iluso pensar que la socialización política va a venir solamente de la participación en este consejo y que los niños no se están socializando políticamente en TikTok, que es donde efectivamente eso está pasando. Entonces, de todas maneras, un tema. A mí, por ejemplo, me llama la atención que cuando los niños están en el consejo dejan todos el celular en una parte. Como que hay una cosa como medio adversarial de como, no, el celular versus este espacio, sí. Y ellos lo hacen solo, sin resistencia. De hecho, yo me he sentido mal si yo ando con mi celular, yo misma la dejo ahí porque si no soy la única persona con celular. Pero sí hay cosas así que están dando vuelta que yo alcanzo a ver solamente como la punta del iceberg. No sé, la otra vez estaban conversando de algo y cuando un niño quería como hacer callar a otro le decía, ¡comunista! Y decía, ¿de dónde salió esto? Claro. Entonces sí, eso es algo que me llama la atención y quiero ver cómo le entro a esa parte. Yo todavía no, claro, aparte de ese comentario no he escuchado como cosas muy conservadoras que me llamen la atención en ese espacio, pero sí en otro espacio con niños. O sea, como, sí, sobre todo con el tema de roles de género. Que como que los sentidos comunes que tenemos nosotros ya no son los sentidos comunes de los chicos de 15 años. Con respecto al tema del extractivismo, a mí me llamó... O sea, yo llegué a esta idea de investigación por el extractivismo. Porque yo antes, mi investigación más grande la había trabajado con niños indígenas. Y entonces, en otro momento en el que quizás yo no me estaba cuestionando tanto eso. Y yo, claro, me preocupó de hacer una devolución a la escuela, de hacer trabajo para la comunidad, de, no sé, ayudar a los chicos con las tareas. Pero yo decía, este no es el tipo de devolución que yo podría hacer con los adultos. Que si, por ejemplo, si yo trabajara, claro, con un grupo indígena organizado de adultos, yo puedo negociar una entrada, puedo negociar una devolución, puedo tener como... Y mucho tiempo pensé, bueno, es que el problema es que los niños no están organizados. Entonces, no puedo hacer esa negociación, solo son negociaciones uno a uno. Y eso no es lo mismo que una negociación con un grupo. Entonces, cuando empezó a aparecer esto, dije, aquí está mi grupo organizado. Este es un grupo con el que yo puedo, y de hecho ha sido así. O sea, he conversado con ellos, la entrada, como, yo estoy haciendo esto, es con este objetivo. Obviamente me abro los objetivos que tengan ustedes también. Y ellos están súper entusiasmados con que yo vaya. O sea, les encanta que yo vaya. Por eso también no anonimicé, porque los chicos están súper orgullosos del trabajo. Ese consejo es un consejo como famoso nacionalmente, porque muchos de los chicos que participan en ese consejo además los llaman a otras instancias. Entonces, además hay uno que participa en el Consejo de la Defensoría de la Niñez, hay otro que participa del Consejo Regional de la Región Metropolitana. Entonces, ellos son políticos. Entonces, como que tienen un rol político. Entonces, no tendría sentido, sería como que yo anonimizara a los concejales de la comuna. Ellos, en tanto actores políticos, quieren estar ahí. Y claro, yo igual he entrado con mucha... Voy a mirar y como que me preguntan, oye, ¿pero cuándo nos va a entrevistar? O como, claro, sí, como, ¿qué es esto? Entonces, claro, veo mucho entusiasmo de lado, veo que ellos se organizan bien, veo que ellos como también tienen adultos ahí que los acompañan en el consejo, entonces no me preocupa tanto eso porque siento que voy a tener una contraparte que me hace el peso, que yo no voy a poder llegar ahí a hacer lo que quiera. Eso, ahí con respecto a la pregunta de quién toma la decisión si hay consejo o no, ahora debería haber siempre, es obligatorio, o sea, es parte de la OLN, tiene que haber un consejo. Sí, en todas las comunas. Entonces, como proyecto de investigación también está interesante porque yo puedo, o sea, ahora podría llegar a... no existen en todo Chile. Claro, podría llegar a donde está su consejo y... claro. Pero claro, es un mandato de la Subsecretaría de la Niñez que debe haber en todas las comunas. Como todas las cosas que debe haber, que no hay o no hay en algunos lados. Pero sí, o sea, no sé, yo creo que en unos años más sí va a ser algo que yo pueda mirar en cualquier lugar cómo está funcionando. Muchas gracias. Bueno, les invitamos a salir a almorzar y volver acá en 1 hora para el siguiente panel. Sí.